Hoy déjenme contarles una historia. Una historia de traición, innovación y el nacimiento de algo verdaderamente magnífico. Una historia que cambió el curso de la tecnología para siempre. Todo comenzó con un hombre brillante pero difícil llamado William Shockley. Un hombre cuya mente era tan aguda como un bisturí, pero cuyo carácter era igual de cortante. Este genio, ganador del premio Nobel, se mudó a la soleada California con un sueño: construir el futuro con pequeñas cosas llamadas transistores. Estos transistores, aunque diminutos, tenían el potencial de revolucionar el mundo. Fundó su propia empresa, Shockley Semiconductor Laboratory, y reclutó a un equipo de mentes jóvenes y brillantes. Estos jóvenes ingenieros eran las estrellas nacientes del mundo tecnológico, pero trabajar con Shockley era muy complicado. Su temperamento impredecible y su desconfianza constante creaban un ambiente de trabajo insoportable. Su estilo de gestión era tan caótico y no había orden ni método, solo caos y confusión. Era desconfiado, controlador, incluso recurriendo a pruebas de polígrafo con sus empleados. Imagina tener que pasar por un detector de mentiras solo para ir a trabajar. El hombre era un genio, sin duda, pero trabajar con él. Cada día era una prueba de resistencia y paciencia. El talentoso equipo que Shockley reunió se sintió cada vez más frustrado. Sus ideas y talentos se veían sofocados por la atmósfera opresiva. Se sentían reprimidos, su creatividad ahogada por su actitud autoritaria. No podían soportar más la tiranía de Shockley. Estos brillantes ingenieros, ansiosos por cambiar el mundo, comenzaron a soñar con un futuro diferente, uno libre de la sombra de su tiránico líder. Un futuro donde sus ideas pudieran florecer sin restricciones. Ahora conozcamos a estas almas valientes, los 8 traidores, como se les apodó. No se dejen engañar por el nombre, amigos. Estos no eran villanos, sino visionarios, pioneros que cambiarían el curso de la historia tecnológica. Estaba Robert Noyce, un líder nato con una mente ágil como un lince, siempre buscando nuevas fronteras. Gordon Moore, el observador silencioso con una extraña habilidad para predecir el futuro de la tecnología, un verdadero profeta en su campo. Jay Last, el práctico solucionador de problemas, siempre tranquilo bajo presión, un maestro en su arte. Y no olvidemos a Sheldon Roberts, el meticuloso planificador. Su atención al detalle era insuperable. Eugene Kleiner, el astuto hombre de negocios. Su visión comercial fue crucial para el éxito del grupo. Victor Greenwich, el experto en semiconductores. Su conocimiento técnico era invaluable. Julius Blanc, el maestro de la manufactura. Su habilidad para llevar ideas a la realidad fue fundamental. Y Jean Huerny, el innovador que lo cambiaría todo con sus revolucionarias ideas. Estos 8 individuos, cada uno brillante a su manera, decidieron dar un salto de fe, unirse y desafiar lo establecido. Dejarían el tumultuoso nido de Shockley Labs y forjarían su propio camino, creando un legado que perdura hasta hoy. Imagínense, los susurros, las reuniones secretas, el riesgo que tomaron estos 8 valientes ingenieros. En 1957 se acercaron a Shockley con una propuesta audaz: cambia tu forma de ser o nos vamos. Shockley se negó rotundamente, sin ceder ni un ápice, y así, los 8 traidores se marcharon, dejando atrás la seguridad de sus trabajos bien remunerados para perseguir su sueño compartido de innovación. Con la ayuda de un inversor visionario llamado Arthur Rock, consiguieron la financiación necesaria de Fairchild Camera and Instrument. Así nació Fairchild Semiconductor, un nuevo comienzo. Este no fue un pequeño acto de desafío, sino un gran salto hacia lo desconocido. Estaban arriesgando sus carreras, sus reputaciones y todo lo que habían construido hasta ese momento. Pero estas almas valientes creían firmemente en sí mismas y en su visión del futuro, un futuro lleno de posibilidades tecnológicas. Ahora sí, la historia se pone emocionante. Fairchild Semiconductor, bajo el liderazgo de estos 8 pioneros, revolucionaría el mundo de la electrónica. Perfeccionaron el transistor, haciéndolo más pequeño, más barato y más confiable. Esta pequeña invención, el componente básico de la era de la información,
pronto se encontraría en todo, desde radios hasta televisores y las primeras computadoras. El impacto de Fairchild fue nada menos que sísmico. Crearon una cultura de innovación, un caldo de cultivo para mentes brillantes. Su entorno abierto y colaborativo contrastaba con la atmósfera asfixiante de Shockley Labs. En Fairchild, las ideas fluían libremente y se alentaba la toma de riesgos. Fairchild Semiconductor Corp. Fue una empresa que tuvo un recorrido relativamente corto, pero una influencia espectacular tanto en el ámbito tecnológico. De ella salió Intel. Quienes se hicieron millonarios en esa empresa acabarían invirtiendo en startups de Silicon Valley que hoy son gigantes tecnológicos a nivel mundial. Aquella explosión en la microelectrónica hizo que Silicon Valley comenzara a crecer de forma espectacular. Muchas de las empresas que existen hoy en día pueden trazar su linaje hasta llegar a Fairchild. Fue realmente el sitio que logró que el ingeniero emprendedor pudiera desarrollarse. De hecho, a muchas de esas empresas derivadas o spin-offs se las llamó Fairchildren. Empleados de Fairchild abandonaban la empresa para perseguir sus propios sueños, y apenas 10 años después de su fundación, se publicó un curioso árbol genealógico con las empresas que habían surgido a partir de Fairchild. Probablemente la más importante de todas ellas se fundó precisamente aquel 1968. Gordon Moore y Robert Noyce fundaban Intel Corporation, un gigante de los semiconductores que tiene una capitalización de mercado que actualmente supera los $250 mil millones. Si te gustó el video, deja tu like y suscríbete para más historias sorprendentes.